Bueno, buenas noches a todos. Buenas Mi, no- noches. Mi nombre es Buenas Berta noches, Roja. buenas noches para todos. Muchas gracias a todos por asistir Buenas noches. Buenas Gracias. noches. y por permitirnos compartir con ustedes el conocimiento que nos da la utilización de microorganismos. Nosotros, pues me presento, represento al Laboratorio Biocontrol, quien hemos venido desde 1976 en la construcción de una agricultura limpia y sostenible a través de microorganismos eficientes. Inicialmente fue con el trichograma, que es una avispita que controla insectos y controla gusanos. Mi experiencia en el proceso de aprendizaje con los microorganismos viene desde hace 15 años en bioremediación, en cultivos como papaya, maracuyá, hortalizas, medicinales, entre otras. Hemos tenido contacto con ustedes y hemos visto una gran duda sobre el uso de microorganismos eficientes. Entonces vamos a compartir con ustedes cómo la magia de los microorganismos acompañándonos a nosotros mismos, haciendo una similitud con lo que es también el ser humano, que estamos llenos de microorganismos y podríamos ser plantas andantes, es decir, que somos plantas que podemos desplazarnos y conseguir nuestro propio alimento, basándonos en que las plantas son las únicas que donde nacieron, ahí mismo tienen que desarrollar sus propias medicinas y alimentos. Entonces vamos a ver cómo lo hacen. Vamos a compartir la presentación. Vamos a arrancar como los microorganismos eficientes. Nosotros nos han vendido una idea de lo que son los microorganismos eficientes como si fuera un producto, quitándole realmente el poder que tienen los microorganismos dentro del trabajo que cada uno de ellos hace, tanto a la agricultura como a la, al área pecuaria también. Entonces, cuando decimos microorganismos eficientes, quiere decir todos aquellos microorganismos que están alrededor nuestro que hacen un trabajo eficiente, ya sea para el proceso de control de enfermedades, ya sea para el control de insectos no deseados, porque debemos empezar a tener unos conceptos claros para identificar cómo nosotros humanamente podemos intervenir en un cultivo sin generar tantos traumatismos de una forma económica gracias a un desequilibrio que nosotros mismos hemos generado. De esta forma también comprometidos desde 1993, el Laboratorio Biocontrol, que es una empresa familiar, viene con el sueño de lograr en esos emprendedores de una agricultura limpia y sostenible, entregar productos que permitan el desarrollo de unas prácticas agrícolas que nos acompañen a todos, tanto en el control de enfermedades como insectos no deseados, como en la bioremediación de aguas residuales, el control de olores también en el área pecuaria. Para que nosotros podamos ir teniendo unos conceptos de cómo la agricultura a nosotros nos acompaña, vamos a hacer el proceso de imaginarnos cómo funciona realmente ese mundo que creemos, lo conocemos e intervenimos dentro de unos conceptos mecánicos, obviando la observación que como naturaleza nos enseña para nosotros intervenir en lo menos posible. Por ejemplo, veamos el concepto. ¿Qué es el suelo? El suelo es más que un soporte mecánico para la planta, es su hogar, es como si nosotros viviéramos en una casa y dentro de ella vamos a encontrar calidad, vamos a encontrar confort, vamos a encontrar comida, vamos a encontrar salud. De esa forma nosotros nos permite ver que el suelo está perfectamente diseñado, que nosotros podemos lograr a través de ese trabajo de visualizar un negocio, porque la agricultura pues prácticamente es un negocio, entonces nosotros nos retrocedemos antes de que lo volviéramos un negocio, cómo funcionaba. Entonces si nosotros vemos, por ejemplo, nos imaginamos un árbol de mango,
él tiene sus cosechas, se sostiene, y cuando nosotros empezamos a mirar el desarrollo de ese árbol, salen las flores, salen los frutos, y si no existiéramos nosotros con la pandorga o con la olla debajo de él esperando a que caiga el mango para recogerlo, pues resulta que la primera fertilización que tendría ese árbol de una forma natural sería la deshidratación y descomposición de ese fruto, de muchos frutos que van cayendo. Entonces ella misma van observando. Usualmente nosotros siempre ponemos fertilizaciones después, cada 4 meses, cada 2 meses. Eso no es cuál fue el médico que nos recetó esas formas de fertilización, o viendo la observación, si yo no existiera, cómo se alimentaría esa planta. Entonces ahí nosotros empezamos a ver qué tan importante es y en qué momento la fertilización se empezaría a dar por parte mía. Usualmente nunca fertilizamos en el momento de la cosecha, porque estamos en otro proceso. Pero si yo lo analizo desde la parte lógica y natural, todas esas, ya sea el tomate, si nosotros no existiéramos, imagínense qué pasaría con esa planta de tomate, porque es que la planta de tomate no la pusieron, pero ya les mando la planta de tomate para que me la amarren, para que me le hagan el encierro y para que me la recojan. No, la planta de tomate siempre estuvo ahí. ¿Y cómo hacía ella para reproducirse y para mantenerse? Pues la planta se doblaba porque es perenne, una vez ya los frutos, porque ella va produciendo y van lixiviando. Lixiviando es descomponerse. Y toda esa agüita que va generando cuando nosotros dejamos una fruta encima de la mesa, vemos que empieza a llorosear y empiezan los mosquitos a aparecer. Eso no es de forma mecánica, es natural. O sea que así mismo tenemos que empezar a ver qué pasa con ese árbol de mango. 2 meses después o 3 meses después se le caen las hojas. Imagínate que está haciendo un compostaje alrededor de ella, porque cuando ella ve, se deshidratan, se descomponen los mangos que nosotros no hemos recogido, porque no existimos nosotros, luego vienen y caen las hojas, evitando la proliferación, además que bajo la descomposición que empiezan a generar esos mangos alrededor del tallo, pues no permite que esas condiciones, porque las condiciones, recordémoslo muy bien, son importantes y son las que vamos a empezar a ver de aquí en adelante. Ese compost que ya está haciendo ahí se llama materia orgánica, es decir, que es la comida. Primero ya se bebió, ¿no? O sea, ya tuvo una fertilización líquida que le dio a ella instantáneamente. ¿Para qué? Para restaurarse después de haber parido. Porque cuando una planta está cosechando es porque está pariendo, como una mujer, está teniendo muchos hijos. Y dentro de esos hijos está teniendo la necesidad nutricional que debe alrededor de ella. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar de dónde va a sacar ella su alimentación, pues de la misma alimentación que tomó, al coger los frutos, los devuelve, los descompone, convirtiéndolo en materia orgánica, es decir, en su siguiente mercado, en la siguiente despensa, que va a ser para ella su alimentación. Ahora, ¿quién va a ser la encargada de que ese mercado pues llegue al estómago? Porque nosotros vamos a la galería, al centro comercial, compramos nuestro carrito lleno de comida, pero cuando llegamos a la casa eso ya no está listo. Hay que pelar el banano, el pollo hay que tasajearlo, hay que convertirlo pues en un loncho de filete para poder sofreírlo o sudarlo y poderlo digerir, porque nosotros no digerimos carne cruda. Lo mismo hacen las plantas. Las plantas no comen materia orgánica. Esa es la despensa. Quienes les transforman y les trabajan a ellas son los microorganismos eficientes. No vamos a volver a encontrar ningún producto ni a preguntar, véndame un EM, microorganismo eficiente, porque entonces diríamos, ¿y cuál de todos es el que usted necesita? Porque son muchos los microorganismos que están al servicio nuestro. Lo que nosotros tenemos apenas son una pequeña base de los microorganismos que han sido deliciosamente estudiados por las múltiples funciones que prestan a los ecosistemas y al manejo de la agronomía. Cuando nosotros tenemos esos cocineros y esos doctores, es decir, los transformadores de esa materia orgánica, controladores de insectos no deseados y microorganismos que producen enfermedades, porque es que cuando una planta se enferma,
es porque ha sido producido por un patógeno, sea bacteria, levadura, virus, lo que sea, ha sido tratado por un microorganismo. Y esos microorganismos son las fichas claves, son los que nosotros necesitamos para descomponer, como cuando nosotros vamos a hacer un negocio. Cuando nosotros vamos a hacer un negocio necesitamos que la secretaria, que el contador, que el recepcionista, que el portero, que los de producción, de los de calidad, o sea, necesitamos que seres humanos, son una especie. Nosotros necesitamos microorganismos con muchas especialidades. Afortunadamente, los microorganismos no evaran. Ellos no sufren de depresión ni de cansancio, que es que me duele, que es que no hay, que no. Usualmente nosotros decimos, pero es que hay mucha agua, entonces no voy a aplicar microorganismos. Al contrario, cuando tú tienes un exceso de humedad, aparecen enfermedades. Y las enfermedades aparecen por el exceso de humedad. Ahora decimos, no voy a aplicar fungicidas porque es que hay mucho verano y entonces no hay la suficiente humedad. Y si tienes patógenos en época de verano, ¿no hay condiciones? Hay condiciones. Siempre los microorganismos encontrarán las condiciones para poderse desarrollar dentro de ese espacio que se le está permitiendo. Pero ¿qué es lo que tenemos que analizar nosotros? ¿Cuáles son los microorganismos que vamos a aplicar en esas circunstancias y en ese espacio lleno de condiciones para poder que funcione al beneficio que yo necesito? Entonces, ahí nosotros empezamos a ver la importancia de la raíz. Los microorganismos son los cocineros y los doctores, pero si a mí me hacen la comida, el sancocho, y yo, no voy a comer, no quiero. Entonces, ¿de qué sirvió haberse generado la alimentación? Si nosotros no tenemos boca, no hay forma de alimentarlos. Si la planta no tiene raíz, no hay forma de alimentarse. Entonces, si nosotros tenemos un buen sistema radicular, eso quiere decir que nuestra planta va a tener la capacidad de absorber la mayor cantidad de nutrientes. Ahora, así como a nosotros se nos cae el pelo, las raíces también se renuevan constantemente. Teniendo estudios donde nos dicen que dependiendo del sistema radicular y del cultivo, nosotros podemos adquirir entre 20 y 90 toneladas de materia orgánica por hectárea. ¿Eso qué significa? Más comida. Entonces, si nosotros empezamos a mirar la importancia que tienen todos estos conceptos, que debemos desglosarlos y observarlos desde una forma natural en su actuación, obviamente, yo entiendo que todos vamos en el afán y todo ese porque tenemos que producir y porque tenemos que ser productivos y las cosechas son en último los que nos dan a nosotros los resultados de un buen negocio. Y si nosotros muchas veces hacemos tanto polvo y nos movemos tanto que al final no alcanzamos a ver realmente qué fue lo que pasó. Cuando nosotros tenemos claro estos conceptos, podemos ir encontrando herramientas que nos permitan a nosotros avanzar en un cultivo que nos dé a nosotros la menor intervención posible. Obviamente, ya el mundo está avanzando. ¿Cuántos años llevamos nosotros trabajando en el mismo suelo? Ahora me dicen, no, yo tengo mi suelo y yo lo tenía abandonado. Lo tenía abandonado y no había nada. No, alguien tenía que haber ahí, o pasto coquito, que es el primero que llega, sí, que es el primero que coloniza. ¿Por qué? Porque le tienen condiciones, porque hay una baja de nutrientes que le permite a ella irse estableciendo y generar unos raizales que después empezar a hacer ese trabajo de arar y generar condiciones para lo siguiente, para lo que nosotros vamos a sembrar, pues va a generar un desgaste económico para nosotros. Por eso cuando nosotros vamos a producir en un espacio que hemos dejado abandonado y reposado, reposado es cuando nosotros tenemos diversidad de arbences, porque no se llaman, ¿cómo le dicen? Estas malezas, no se llaman malezas, se llaman buenasas, porque cada una de ellas entrega unas condiciones del sistema radicular. ¿Por qué es importante el suelo después de todo lo que nosotros hemos hablado? Porque aporta, además de ser el soporte mecánico de la planta, pues es la defensa del cultivo, de la planta.
Cuando nosotros empezamos a arar y le metemos tractor y eso, revolcamos eso porque estamos preparando el suelo, resulta que ese suelo que teníamos reposado, ¿no? Ese suelo que estaba ahí bizcochito, que estaba tranquilo y todo el mundo trabajando ordenadamente, cada uno en lo suyo, cuando no, es que vamos a producir y vamos a sembrar, entonces vamos a voltear esta vaina y vamos a mirar cómo nos vamos a generar un cultivo económicamente. Resulta que cuando nosotros volteamos toda esa materia orgánica que hay allí, porque como nosotros podemos ver en esta diapositiva, vemos los diferentes subsuelos que tiene el suelo, y a lo largo, imagínense, kilómetros hacia abajo, eso se empieza a convertir en una roca, pero la parte de arriba es la que inicialmente le da alimento a la planta. Entonces, si nosotros empezamos a generar unos arados profundos que subsolamos y que volteamos, pues estamos generando que el que estaba arriba en unas condiciones de 2 centímetros, de 5 centímetros, de 10 centímetros, lo mandamos abajo en unas condiciones de 20 centímetros, 40 centímetros debajo de las necesidades que ella tenía, pues obviamente ese microorganismo va a bajar su eficiencia y seguramente irá a desaparecer. ¿Cómo producir materia orgánica? Ya hablamos que las raíces nos generan materia orgánica. Los residuos de cosecha también nos generan materia orgánica. Los estiércol. Ahora vamos a tener, mejor dicho, por ejemplo, el ejemplo de la arenera. Vamos a cerrar los ojos y a visualizar cuando estábamos construyendo nuestras casas o cuando el vecino estaba construyendo la casa y dejaron abandonada la arenera. 5 meses después de que esa arenera la viéramos, vimos plantas que empezaron a salir de ahí. Y cuando nosotros arrancamos esa planta no no quiere decir que haya sido sembrada y que alrededor de ella tenga arena. No, alrededor de ella tenemos suelo. Usualmente lo que yo he visto en la observación de esas areneras baldías es que hay una arena de color marrón. Entonces, ahí yo empiezo a observar quién produce materia orgánica. Es decir, que ahorita que viene pues el tema de que los abonos están costosísimos, que ya se nos va a volver pues que una seguridad alimentaria, que no sabemos qué hacer con ella, porque entonces vamos a morir de hambre, obviando la naturaleza, cómo funciona. Alrededor nuestro hay una cantidad de alimentos que nos permiten a nosotros mejorarle las condiciones a ese cultivo a partir de que mejorar las condiciones del sistema radicular, utilizar las cosechas para que los residuos de cosecha, cuando nosotros, usualmente yo lo he visto en tomateras, cogen, no, es que esto es una plaga y esto hay que descomponerlo y esto hay que quemarlo, cuando ese alimento, ese tallo, esas hojas que tú estás tirando, sí, que estás quemando, es materia orgánica que fue tomada del suelo, del cual tú vas a generar otro cultivo en 3 meses, en 4 meses. Así que es importante que nosotros podamos tener la forma de cómo podemos nosotros generar esa materia orgánica. ¿A través de qué? A través de los residuos de cosecha. Por eso es importante que nosotros siempre estemos atentos a que si nosotros tuvimos una enfermedad en el cultivo, bueno, es válido que nosotros digamos, no, ¿cómo vamos nosotros a generar esa materia orgánica o cómo se lo vamos a incorporar ahí al suelo? ¿Por qué? Porque nosotros podemos generar a través de ese proceso de descomposición microorganismos que van a frenar esa enfermedad que tú tuviste inicialmente. ¿Para qué? Por ejemplo, el tricoderma. El tricoderma es un microorganismo que nosotros estamos generando para el control de enfermedades, nos ayuda a descomponer materia orgánica, nos ayuda a descomponer lo que a nosotros nos es duro como los tallos. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar eso, podemos decir, bueno, déjeme eso allá, amontóneme los residuos de cosecha porque tuvimos estas condiciones y apliquemos microorganismos.
como el tricoderma, como el Bacillus subtilis, como la Pseudomonas florenses, como el Quid agrícola que muchos de ustedes conocen. Este es el microorganismo que nos ayuda a nosotros a descomponer esa materia orgánica y a ponerla después en consideración para volverla a retornar al cultivo. Cuando nosotros hacemos este manejo de residuos de cosecha, ¿qué podemos hacer? Usualmente en el cultivo de la piña, nosotros tenemos en el canal de YouTube un trabajo que se hizo en piña para reutilizar y ayudar a descomponer esa fibra, porque la fibra de la piña es muy gruesa, para lograr de nuevo sacar todos esos residuos de cosecha que para muchos es basura, para el suelo es una despensa, es su futuro alimento. Es generarle la aplicación de este kit agrícola, que es el tricoderma, el Bacillus subtilis y la Pseudomonas, y rompen todas esas fibras que tiene la hoja de la piña y la ingresa de nuevo para convertirla más o menos en 30, 45 días disponible e incorporarla. Entonces la incorporamos al suelo, podemos de nuevo volver a hacer la siembra y generar nutrientes que nos ayuden en este momento a sopesar lo que se está generando de las necesidades de lo que es la fertilización química. Entonces, ¿cómo las raíces influyen en la productividad? Está comprobado que cada 20 días, como ya les compartí, pues mueren y crecen raíces. Ellas no nacen solas, tenemos que estimularlas, porque si nosotros cuando aplicamos fungicidas químicos, ¿sí? A mí me causa curiosidad cuando, no, es que yo a ella le he puesto de todo, yo le he puesto Furadán, yo le he puesto Raudan, yo dije, Virgen Santísima, eso es como cuando usted le dice que le van a curar el ojo y le van a poner una gota de alcohol, más o menos de talante va a ser. ¿Qué se imagina que va a pasar? Pues que vas a quedar con el ojo blanco porque resulta que el alcohol no es suficientemente idóneo para que nosotros podamos quitar una necesidad de un microorganismo que tenemos en el ojo. Entonces, cuando nosotros aplicamos todos estos químicos, ¿qué estamos haciendo? Una balacera. El químico tú lo aplicas y el fungicida y a ti te puede calmar lo que es en ese momento una aparición de una botritis o de un fusarium, ¿sí? O de la polvorosa que se ve en el cultivo de la uva. Pero cuando tú aplicas eso ahorita, después de las 5 de la tarde, en este momento hay infinidad de esporas. O sea, el mundo no se detiene porque tú aplicas un fungicida, eso sigue funcionando. Y ella sigue viva, y la que no la ponchaste, ahí va a esporular y las condiciones le van a dar para otra vez eche para arriba. Mientras que los microorganismos, cuando tú aplicas un microorganismo, ellos empiezan a competir por comida y por espacio, porque es su supervivencia. Por eso yo cuando analizo la naturaleza, ellos... Mire, yo pienso que ojalá nosotros fuéramos bastante naturales para fluir en la resiliencia de las situaciones y las circunstancias que nos presentan en la vida para ser como la naturaleza, de ir generándonos nuestras propias resistencias y poder avanzar en las condiciones que se tienen. Por ejemplo, si tú dices, no, es que hay verano, pero mira, tengo una manifestación de pulgones, tengo manifestación de chinches, no, es que tengo chisas, es que tengo sinfílidos. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Hay una deficiencia de la planta que no le está permitiendo a ella responder ante su desarrollo suculento para especies que están allá afuera, porque así fue creado, para que ellos también se alimenten de ella. Si la planta tiene unas buenas condiciones de resistencia, ¿y quién se las da? Pues un buen sistema radicular, una buena materia orgánica generada a través de todo lo que nosotros hemos venido dando, porque las raíces nos generan a nosotros una estructura del suelo. Entre menos generemos nosotros una labranza, mucho mejor. Y de esa forma podemos contribuir a que la planta se vaya desarrollando. Ahora, las plántulas, las semillas, son fundamentales de dónde vienen. Yo he encontrado plántulas o semillas que uno compra de millas y de todas dicen que el 92% le germina, pero yo creo que lo pusieron al revés. Solo le germina uno como el 5% y eso que está de buenas. Entonces, también influyen
la capacidad que tiene la semilla. Ahora yo estaba escuchando hace poquito una charla sobre los in vitro para la multiplicación de plantas de arándano, porque dicen que venían fortalecidas, que vienen pues protegidas, pero tú proteges a tu hijo desde que sale de tu casa. Cuando tú lo entregas en el jardín, ya no está bajo tu cuidado. Está rodeado de otros niños que están llenos de microorganismos, están llenos de circunstancias que van a permitir que tu hijo tenga unas buenas defensas para lograr ante esas adversidades, lograr defenderse de una forma interna, porque ya le tienes condiciones a él para generarse esa resistencia. Y eso lo hace el sistema radicular. El sistema radicular es el más importante que nosotros tenemos. Por eso ahorita que nosotros estamos en este proceso, entonces nos podemos preguntar ¿qué es lo más importante de una planta en sus inicios? ¿Por dónde toman la planta los nutrientes? ¿Cómo obtienen sus defensas? Si nosotros empezamos a tener claros todos esos conceptos, nos va a tener mucho más fácil la forma de cómo nosotros podemos intervenir en su desarrollo. El conocimiento de los microorganismos, por eso nosotros te hablamos de microorganismos. Aquí dice Bacillus subtilis. Tú, ahora que terminemos, el cultivo que tengas, busca en internet y encuentra información que te diga Bacillus subtilis en la enfermedad que tengas, caída de las flores, manchas en las hojas, lo que sea. De esa forma nosotros encontramos, y encuéntralo siempre como PDF, porque usualmente hay una cantidad de páginas que solamente son una repetición, pero si tú vas a cómo hicieron los ensayos, a cómo hicieron los conteos, vas a encontrar información que te permita a ti ser autónomo dentro de tu cultivo, dentro de tu negocio. Tú tienes tu negocio, pero eres negocio de otros. Como tú puedes en este momento ser negocio nuestro. ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo, no, es que el Bacillus subtilis te sirve esto y esto y esto. Ah, pero es un momentico, ¿verdad? Un momentico que yo me voy a estudiar esto. A mí me dijeron que el Bacillus subtilis servía para esto y esto. Y además en Google yo encontré que el Bacillus ta. Entonces, tú ya no comes entero. Tú sabes tu negocio. Porque tú ya tienes conceptos de microorganismos que te ayudan. Ahora, las micorrizas. Eso anda todo el mundo buscando micorrizas y yo dije, bueno, las micorrizas, ¿cuál es el tema de las micorrizas? Las micorrizas lo que hacen es, por ejemplo, lo que hace a la Azotobacter y a la Zospirillum. Las micorrizas son los micelios que hacen los microorganismos, ¿sí? Los patógenos, los hongos, el tricoderma, para que cuando crecen las raíces, tú ves una cantidad de pelitos absorbentes y ellas van caminando, o sea, dependiendo de dónde nosotros estemos, ellas van caminando y se van uniendo, ¿para qué? Para conectar con alimento que no pueden encontrar alrededor de ella. Entonces, cuando nosotros estimulamos el sistema radicular, que es lo que influye en la función de las micorrizas, nosotros podemos no sesgarnos, porque usualmente las micorrizas, miren, una de las cosas que yo he venido estudiando con el tema de las micorrizas, es que las micorrizas las venden en tierra, pero resulta que las micorrizas solo se activan en las raíces. Entonces yo digo, si las micorrizas necesitan de las raíces para desarrollarse, entonces lo que tienen que vender son plantas y que el campesino la pueda diluir y regarla dentro del cultivo que tiene para poder generar esa necesidad de estimular el sistema radicular, que al final eso es lo que hace la micorriza, estimular ese sistema radicular para poder absorber la mayor cantidad de nutrientes alrededor de ella. ¿Cómo podemos estimular el sistema radicular y controlar enfermedades? Estos son solamente unos de los tantos microorganismos que en este momento se están estudiando. El Bacillus subtilis, apunten pues, sin embargo, esta las vamos a compartir en PDF, se los vamos a compartir para que ustedes lo tengan. El Trichoderma, las Pseudomonas florenses, el Azotobacter y el Azospirillum. Aquí nosotros podemos encontrar la raíz es la garantía para una planta sana. Después de todo lo que hemos venido compartiendo, nos damos cuenta que para poder tener una planta sana se necesitan muchas bocas, para que de ahí ella pueda empezar a tomar sus nutrientes. Ahora, ¿cómo nosotros
La toma de nutrientes, la elaboración de materia orgánica es posible al sistema radicular. Por ello, hacer una correcta estimulación al sistema radicular garantiza a la planta herramientas para defenderse del cambio climático, ataques de patógenos e insectos no deseados. Hay algo que se llama trofobiosis, para que lo encuentren ahí en internet. Encuentren esta palabra y van a darse cuenta que no hay posibilidad de que una planta se enferme. No puede caber la menor posibilidad, a menos que haya un desequilibrio nutricional en su interior que le permita a ella de generar olores que permiten que los insectos y las enfermedades caigan mucho más fácil a esa planta que está generándose ese desbalance nutricional, la trofobiosis. El Bacillus subtilis, nosotros lo tenemos como en subtilín, ese es el producto que nosotros tenemos. El Bacillus subtilis está en el suelo, existe. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como laboratorio de hace ya 30 años trabajando en lo que son los microorganismos? Que lo que hacemos es extraerlo de la naturaleza, algunos ya venden la cepa y lo que hacemos es multiplicarlos. Eso es como cuando nosotros tenemos, vamos a hablar de competencia, de exclusión competitiva. Ahora está de moda también la exclusión competitiva en microorganismos. Apunte ahí que eso no está acá. Exclusión competitiva en microorganismos. Entonces, ¿qué es una exclusión competitiva? Una exclusión competitiva, para que nos divirtamos y lo podamos visualizar mejor, es como cuando nos invitan a una fiesta y resulta que nosotros somos de los que esperamos, no, mejor que esté llena para que nadie dé cuenta que llegamos. Entonces, que nos abran y cuando llegamos, mi amor, no hay asiento, ya han comido todo. Entonces, cuando nosotros llegamos y no hay asiento en la fiesta, ¿qué nos toca hacernos? Pues irnos, porque usted no va a recibir una fiesta ahí con los meseros paradito, esperando a que le traigan su comidita o su fiambre. Ya el que llegó perdió el año. O como cuando vamos a un parqueadero. Cuando nosotros vamos a un parqueadero y no hay parqueadero, ¿qué nos toca hacer? Irnos del centro comercial e irnos a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando coloniza primero el Bacillus subtilis, hay un espacio colonizado. Y cuando ya llega el microorganismo y se establece alrededor, pues ya no hay forma de que otro patógeno llegue porque no hay cama para tanta gente. Así más o menos funciona. Entonces es importante que nosotros tengamos... Entonces me dicen, por ahí me dijeron, Bernarda, mire, es que apliqué esto y empezó a aparecer de nuevo la roya en el café. Le digo yo, ¿y hace cuánto lo usaste? No, lo usé hace 3 meses. Ah, póngale cuidado. Entonces, eso es muy interesante, porque si lo aplicaste hace 3 meses y hasta ahorita se te viene preguntando qué quiere decir, que tú tienes que estar aplicando más o menos cada 2 meses el Bacillus subtilis, el kit agrícola, porque ya te diste cuenta que empezó a aparecer la enfermedad o la sintomatología después de haber aplicado hace 2 meses. No podemos pensar que nosotros los microorganismos, pues eso, échese un poquito, porque pensamos que la agricultura orgánica es hecho una untadita y que con eso ya lo curamos. No, porque los químicos sí lo aplicamos 2 o 3 veces a la semana, y cuando vamos a aplicar un microorganismo, mire a ver cómo me defiendo yo. No, qué producto tan malo. No, son microorganismos y se tienen que ir estableciendo a medida que nosotros les vamos dando condiciones. ¿Cómo actúa el Bacillus subtilis y sus beneficios como estimulante del crecimiento radicular? Entonces ya vimos la importancia del sistema radicular. Protege barreras físicas para que los patógenos no se establezcan sobre la superficie de los tejidos, es decir, exclusión competitiva. Promueve la secreción de fitohormonas, es decir, lo que ya nos venden por ahí en auxinas y citoquininas, que los reyes de eso son el azotobacter y el azospirilo, que están en el nutribiol. Mejora la estimulación del agua y nutrientes. Esto solamente para hablar de unas pequeñas contribuciones de este microorganismo eficiente a la cantidad de beneficios que nosotros podemos encontrar en él como biorremediador de aguas residuales. Imagínate que biorremedia suelos erosionados, genera una transformación de esos suelos contaminados en sales. Ustedes encuentren ahí en Google también, apúntese esto que no lo tengo acá. Bacillus subtilis
en biorremediación de suelos y verá la cantidad de cosas que aparecen ahí del Bacillus subtilis. Eso es unas pocas cosas que nos pueden entregar solamente este microorganismo, como otros tantos. Esta es la reina también de la investigación. El trichograma es una de las banderas por ahí en 1980 y algo, donde empezó a dar sus pinos en la identificación de lo que fue el control de enfermedades, sobre todo en el bulbo del arroz, con la botrytis. Entonces empezaron a observar que este microorganismo eficiente, un buen trabajador, ayudaba a controlar estas enfermedades. También, oiga, el de allá nos ayudaba a enraizar, este también hace lo mismo, ¿sí? Todos preparan huevos, pero algunos tienen otras especialidades. Por ejemplo, el tricoderma no hace lo que hace el Bacillus subtilis en la biorremediación de suelos, de convertirlos en unas sales que no recuerdo ahorita el nombre. Y el Bacillus subtilis no hace lo que el trichoderma hace, que es el desdoblamiento de unas cadenas que tienen los tallos o las maderas para poder ser descompuestas y generando otra vez materia orgánica. Solubilizador de nutrientes, principalmente fosfato, hace que los suelos sean más ácidos y eso suelta al fosfato. Es decir, lo que hablamos, es un cocinero. Todo lo que hay alrededor lo convierte en materia orgánica para poder que lo pueda administrar la planta. Un bioestimulador, promueve el crecimiento, produce hormonas y auxinas, lo mismo que el otro. Entonces, ¿para qué lo tenemos? Porque es que cuando usted va engallada se siente más seguro, ¿sí o qué? Pues no es lo mismo usted ir solo con la linterna ahí en media jungla y decir, no, yo soy valiente y con mi linterna y mi cuchillo me defiendo. A que usted vaya con una galladita y el primero que grita, pues usted sale corriendo para que lo puedan dar primero. Así más o menos me imagino yo toda vuelta por ahí en cosas que no vemos, pero sabemos que funcionan y que viven ahí. Resistencia a patógenos, virus y bacterias. El rey, pues, de la microbiología, la tricoderma. Otro, la Pseudomonas florenses, que la tenemos nosotros en el producto Pseudobiol. Uno de los beneficios iniciales del Pseudobiol es que solubiliza fósforo. Ha sido muy estudiado por las necesidades cuando nosotros estamos iniciando el tema de siembra. Tener el Pseudobiol para la asimilación del fósforo, que es la principal fuente en su momento de arranque para la planta. Es una de las especies más estudiadas, pues produce metabolitos como sideróforos, antibióticos, compuestos volátiles, enzimas, fitohormonas, y se informó su efectividad en el control de hongos patógenos. También ayuda a la biorremediación. Y el último que nosotros tenemos es el Nutribiol, para hablar de lo que es el kit agrícola, en lo que nos funciona a nosotros como bioestimuladores del sistema radicular. Entonces, el Azotobacter y el Azospirillum aportan, mire, el Pseudobiol, que es la Pseudomonas florenses, nos ayuda al fósforo. Y está comprobado que la utilización del Azotobacter y el Azospirillum, que ahora lo están mezclando con partes de urea, ¿sí? Para ayudar a mejorar la solubilidad y la toma de nutrientes por parte de estos microorganismos, gracias a su función de estimulación para la toma de nutrientes. También funciona su especialidad en la fijación de nitrógeno atmosférico, que ayudan a partir de la utilización del sistema radicular, incrementando en un 90% la germinación. Ella es la bandera en lo que es la fijación atmosférica de nitrógeno y la germinación. El Azotobacter y el Azospirillum también está estudiado, que ayuda a controlar enfermedades. Entonces, ahora que tenemos ya una base para nosotros continuar aprendiendo, pues el próximo tema que vamos a compartir, no ahora, sino después, vamos a hablar de insectos no deseados con microorganismos benéficos como el Beauveria, el Metarrhizium, el Echinocinium lecani, el Thuringiensis, que es tan escuchado y ahorita es mucho tiempo de moda, y el Pseudomyces lilacinus para el control de nematodos. Bueno, ahorita sí, vámonos a las dudas y a las preguntas. Gracias por su compromiso campesino, y escuchémonos para ver cómo logramos hacer la diferencia desde donde estamos.
Entonces quedan abiertos los micrófonos. Vamos a ver cómo nos desconectamos de aquí. Listo, entonces para los que tengan dudas en la utilización de microorganismos, mira, una de las cosas que yo siempre recomiendo es la inclusión de lo que es la levadura de panadería fresca, porque la otra está muy costosa, mientras que la fresca está en 4.000, 5.000 por la libra, la deshidratada pues está casi en 11.000 pesos la libra. Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta, siempre lo combino con lo que es la melaza. Si nosotros encontramos en YouTube que la función de la levadura de panadería en agricultura, vamos a encontrar infinidad de artículos. Otro tip que también he venido utilizando muchísimo es el peróxido de hidrógeno, que es la misma agua oxigenada al 50%. Pilas con esto, pilas porque esto quema, ¿no? Esto a usted le cae en el dedo y no le lo va a tumbar, pero ahí le va a dar su quemazón. Entonces, ¿cómo lo utilizo? Apunte pues que esto tampoco está ahí en el PDF. Son 150 ml para latinas de 200 litros. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Esto nos va a permitir a nosotros oxigenar. También encuentran muchos estudios sobre el peróxido de hidrógeno en la utilización de la agricultura. Entonces, oxigena. Y al mismo tiempo, frena lo que es los patógenos. O sea, se vuelve un fungicida, pero sin una molécula orgánica que genere, pues, el problema que nos genera a nosotros un fungicida químico. Entonces, cuando nosotros hacemos esta aplicación, lo hago porque Aló, ¿qué pasó con el audio? Una amiga lo utiliza en uva. Ella lo utiliza en uva, entonces yo muy astuta le apunté su fórmula y se la comparto con ustedes porque ella después, antes de que funcione lo que es el tema de... ellos tienen una que ahorita no lo recuerdo, es una enfermedad gris, gris, no sé si es la botritis, no recuerdo es el nombre de ella, pero ella lo aplica porque como la uva tiene tantas hojas, entonces empieza a generar un microclima que le permite a esta espora pues mantenerse en esas condiciones. Y ella hace la aplicación, baña los tallos y luego hace la aplicación del kit agrícola junto con la levadura. La levadura es 1 kilo de entre 1 o 2 kilos por tina y entre 1 o 2 kilos de levadura, de melaza por tina de 200. Bueno, ahorita sí, ¿quién quiere hacer una pregunta por ahí? No he visto el chat. Buenas noches. Buenas noches. Sí, señorita. Ok, muchas gracias. Es que tengo un problema, tengo un cultivo de cacao. Los árboles creo que ya tienen cerca de 10 años y se están muriendo. Entonces me he puesto a verificar qué es lo que está sucediendo y les he encontrado unas chisas grandotas en el tallo. Entonces, al parecer es que hay chis allí, pero yo revisé y no sabría cómo combatirla porque ellas están como en el centro del tallo y pues uno se da cuenta cuando la matica pues se muere. Y pues me di cuenta que empieza a salir como aserrín. Me imagino que es cuando hicieron el huequito para poder ingresar y efectivamente todo el tallo se convierte es como en aserrín por dentro. Y cuando ya vi el tallo seco, revisé y habían 2 chisas grandotas. Entonces no sé cómo combatirlas porque pues me está amenazando el cultivo. Ya van más de 10 árboles caídos, entonces me preocupa que se siga, cada vez aparece otro. Gracias, Ana, por tu intervención. Nosotros estamos escuchando algo muy importante aquí y que están atacando. Primero que todo, la chisa es un descomponedor de materia orgánica, velocísimo ante las condiciones que se le da. Es decir, que si tenemos un árbol de 10 años, quiere decir que es un árbol que tiene raíces en su seguro, raíces que se han venido dañando por la vejez y genera que eso se vaya pudriendo, dándole unas condiciones a la chisa. La chisa pues se combate con el Beauveria bassiana y el metarrhizium, que para nosotros es el bassianil,
y el Metagam. Pero si nosotros estamos hablando de un cultivo de 10 años, quiere decir que nosotros tenemos que estimular ese sistema radicular. Porque si nosotros estamos viendo, usted le puede morder una pata, pero si usted tiene 10 patas, pues usted no paga nada, no usted pega un brinco, pero usted tiene por la otra como salir corriendo. Pero si usted tiene un viejito y lo tiene y le están agarrando pues por todo lado las pulgas, pues es muy complicado. Mientras si tú empiezas a expulgarlo, ¿cómo lo expulgas? Haciéndole aplicaciones de Bacianil y Metagan para controlar la chisa y estimulando el sistema radicular con el kit agrícola que te permita gestionarle a ella esa abundancia para que pueda comer, porque es que ella no está teniendo comida y está siendo atacada, por eso los árboles se están debilitando. Es importante hacerle, lo mismo pasa, mire, lo mismo pasa con los infílidos en la piña. Nosotros sembramos los colinos, lo mismo pasaría con el plátano y con todos estos que se siembran por esqueje. De aquí que brote naturalmente las raíces, pues va a generar una oportunidad para el que está ahí latente, para que le pongan su espacio y su comida. Entonces llega el patógeno, no te salen raíces y al final pierdes tu esqueje, pierdes el colino. Pero si tú empiezas a generarle ese estímulo radicular a la planta, ¿sí? Nosotros también tenemos ahí en el canal de YouTube el trabajo del Nutribiol para estimulación de raíces, podemos ver cómo los infílidos los puedes tener sin generar un daño económico, porque por uno, los infílidos siempre van a existir, es que no puedo decir que la chisa no va a existir, el tema es que para ti ya se está volviendo un problema porque la planta está débil, pero tú te preocupas por la chisa. Tú preocúpate por darle las condiciones y que ella se defienda con las herramientas que le estás dando. Pero si tú empiezas a aplicar Losban, te desesperas y generas un polvero que no puedes ver ni siquiera por el retrovisor de tu espejo, porque es tanto el polvero que estás dejando que no generas la necesidad de poder, hey, ¿qué necesita mi planta? Voy a darle más raíces. Entre más raíces tenga, más forma tiene ella de respirar, es como si le estuvieras dando un snorkel. Entonces esa sería la recomendación para esa situación que se nos está presentando en el cacao. Ya, disculpe, lo que sucede es que, por ejemplo, el tallo está muy lleno ¿qué será eso? Como de hojas y yo estuve revisando y efectivamente lleva como más de 5 centímetros de grosor de, de residuos orgánicos que han habido allí. Entonces, ahí, ¿qué habría que hacer? ¿Raspar alrededor para aplicarle? ¿O cómo se manejaría ese tema? Sí, eso es como cuando tú tienes una herida, usualmente se la limpian a uno y luego le raspan y le raspan y le raspan hasta que usted le queda el hueso ahí y eso es necesario. Usted llora, le arde, patalea, pero es necesario, ¿sí? Porque si a usted le dicen, no, le dejaron un poquito, vea, es que no limpió bien la herida, entonces ese poquito que usted dejó ahí permitió que se siguiera esporulando, que siguiera reproduciéndose ese microorganismo. Entonces hay que limpiar muy bien el tallo, hacerle la aplicación de estos microorganismos alrededor de ella, estimulando ese sistema radicular y inmediatamente empiezas a ver cómo el árbol empieza a responderte. También hay que tener en cuenta cómo lo has venido alimentando, porque si lo has venido alimentando a punta de sales, pues el árbol necesita unas condiciones de UCI que le permitan a ella reestructurarse de nuevo después de 10 años de trabajo y de estar pariendo cada 4 meses o cada 5 meses. Ya. Una pregunta. Sí, Olva. Primero agradecerle la conferencia, muy importante y muy pertinente en este momento donde tenemos escasez de fertilizantes. Quiero contarle que aquí en el Huila los campesinos empezamos a organizar una cooperativa que se llama Organicot para empezar a explorar y a investigar sobre cómo producir abonos orgánicos a partir de desechos de post cosecha como la cascarilla del arroz, la cascarilla del café o del cacao, bueno, de todos estos elementos que antes desperdiciábamos o que contaminaban las fuentes hídricas. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Es lo siguiente: ¿qué posibilidades hay que nos unamos, nos integremos, todo el conocimiento que tenemos para ayudar al campo en estos momentos difíciles?
porque es que ya los cafés se comienzan a faltar. Nosotros tenemos un cultivo de café, comienza a faltarle el abono, porque el abono ya está casi a 300.000 pesos y es imposible comprarlo. Y entonces no sabemos si aplicamos abono orgánico, esta planta que ya está enseñada a abonos químicos, ¿lo va a asimilar o no lo va a asimilar? ¿O en qué tiempo lo va a asimilar? Hay un desconocimiento. O sea, hay muchos campos y líneas de investigación que tendríamos que abordar. Entonces, mi invitación es a que nos unamos. Yo sé que hay muchas, por ejemplo, el laboratorio de biocontrol de ustedes es muy importante y hay mucha experiencia y hay otras experiencias y hay otros laboratorios y cómo unirnos todos en torno, no sé, a una organización, una cooperativa nacional o mundial que nos permite encauzar todo ese conocimiento y aprovecharlo en favor de la agricultura y de los campesinos. Claro que sí, Olvar. Esa propuesta que tú estás planteando es una propuesta que ya venían dando con un amigo que se llama Henry Aristizábal. En este momento está conformando una asociación. Él trabaja alrededor de lo que son los pollos, el criadero de pollos. Y tú sabes que una de las materias orgánicas que más generamos es la gallinaza y la pollinaza, que se vuelve un problema y lo que hacemos es tirar eso a los cultivos. ¿Y eso para qué? Eso yo le echo comida porque yo le echo y le echo gallinaza, pero resulta que ahí vendría otro tema de conversación de lo que es la materia orgánica y cómo nosotros debemos estarla utilizando para no generarle perjuicios a la planta, porque cuando nosotros aplicamos una gallinaza viva sin un proceso de descomposición, pues estamos generando unos procesos de descomposición que van a estar en el terreno que no son los más convenientes para una planta que necesita es una despensa y no una alimentación que no es apta todavía. Es como si nosotros tuviéramos el pollo y nos lo tuviéramos ahí, pero hay que sacrificarlo, hay que pelarlo, hay que deshuesarlo. Así más o menos le estamos dejando a nosotros Todo es un proceso. ¿Usted tiene el teléfono de don Henry Aristizábal? Sí, claro, Henry está ahorita aquí, pero no sé, yo creo que él se fue, pero yo te paso el contacto de él. Me escribes por el WhatsApp, porfa, y me recuerdas para yo pasarte esa información. Claro que sí. ¿Qué otras dudas tenemos? Descomposición. Bernardo, buenas noches. Hola, Eduardo. A ver, yo tengo una duda. ¿Qué condiciones deben llevar en el suelo, básicamente en el suelo, para aplicación de todos estos microorganismos? Cuando nosotros hablamos de condiciones, yo siempre parto de la observación de lo que hablamos en la arenera. Siempre nosotros estamos esperando que llueva o que no llueva. Alrededor de la raíz siempre va a haber una humedad relativa que permite que esa planta esté parada. A menos que usted la vea con las hojas achiladas y ya moribundas porque o es falta de agua o alguien le está hurgando las raíces allá para que ella esté con las hojas apagadas. Entonces, las condiciones que nosotros, por ejemplo, una de las formas en la que sugiero la aplicación, porque lo he visto en campo, es realmente darle una cobertura total a la planta. La fumigamos por debajo, le metemos la boquilla por debajo, luego por encima, porque es que yo las he visto, la mosca blanca y todos ellos son lo más vivo que hay. Usted va a hacer una aplicación, cuando menos piensa, usted está fumigando por arriba para la mosca blanca y cuando ves, están todas en el suelo, porque ellas se dejan caer y cuando usted está fumigándole las hojas, ellas ya no están paradas, ya están en el suelo. Entonces hay que aplicar por debajo porque es por donde primero caen, porque se protegen del sol. Entonces usted manda la boquilla por debajo, luego la manda por encima y se va hacia el plato. ¿Por qué? Porque ahí haces un barrido, lo que es el control de insectos no deseados. Cuando es en el control de patógenos, ¿sí? O de la manifestación de enfermedades, entonces por debajo, por encima, y nos vamos acariciando el tallo para que los microorganismos empiecen, como cuando nos ponemos una pomada o una crema sobre la piel, nos la hidrata, de una u otra forma las plantas también absorben esos microorganismos, y cuando lo dejamos chorrear por el tallo, entonces van a generarse en las condiciones que se están dando ahí
encimita de la rizósfera, iniciando las raíces superficiales. Ahí empiezan los microorganismos a irse dando unas condiciones para estimular ese requerimiento vegetativo que nosotros necesitamos en las raíces para mejorar las condiciones a la planta. Ok, Bernarda, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, y así pues los que necesiten, estamos muy pendientes a cualquier apoyo que requieran. Pensamos que estas conversaciones son muy didácticas para que nosotros vayamos teniéndole confianza a la utilización de microorganismos. Por aquí tengo un amigo que se llama Fernando Cadavid Bustamante. Él utiliza ¿cómo es que se le dice, Fer? La homeopatía en la agricultura. Agrohomeopatía. Ahí está otro que podemos hacer un día de estos, una charla, Fer, para compartir también todas esas bendiciones que tenemos alrededor nuestro, poder fortalecer nuestros campesinos, porque ustedes realmente se merecen un aplauso de agradecimiento a todas las personas que ustedes alimentan. No lo vean como un negocio, porque el negocio ya está hecho, usted ya tiene vendida su cosecha, pero cuando vos das la satisfacción de un producto que es sano y que realmente va a transformar la alimentación y la estadía de un ser humano, esa es la mejor satisfacción que nosotros podemos tener como campesinos. Entonces, ahí está el aprendizaje y el deseo de cada uno de nosotros de querer contribuir a mejorar esas condiciones que se tienen en el agro y de no depender de unas industrias que nos quitaron el derecho a vivir la intuición referente a lo que nosotros vemos dentro de la manifestación que cada planta nos habla. Cuando nosotros hablamos de un cultivo, hablamos como, es que esta es la clase de agricultura y para nosotros todos los estudiantes son iguales. Pero resulta que no, hay unos que ya llegaron almorzados, otros que están con hambre, otros que tienen mejores condiciones que otras. Lo mismo es un cultivo es la suma de cientos de individuos que te generan a ti una actividad económica. Por lo tanto, cada planta que tú tienes ahí no es un cultivo. Y no, entonces, ¿por qué no enferman todas? ¿Por qué unas enferman y otras no? Es porque debemos empezar a ver la agricultura como un ser viviente al servicio de nuestra alimentación. Bernarda, buenas noches. Hola, Rubiel. Bernarda, bueno, felicitaciones por la charla, muy completa, muy clara sobre todo. Y bueno, saludos a todos los que están aquí unidos en este momento. Bernarda, Gracias. como te comentaba, soy productor de plántulas. Estoy bastante interesado en la parte de utilización de microorganismos eficientes como mejoradores del sistema radicular, ¿no? Actualmente estoy utilizando Bacillus subtilis de una marca comercial de Bayer y tengo dudas al respecto. Generalmente mis aplicaciones a nivel de plántulas en cuanto a la parte de fertilización e incluso de aplicación de algunos microorganismos los hago de manera o vía drench, ¿sí? Sin embargo, el Bacillus subtilis solo lo he utilizado una vez porque empecé a utilizar esta semana y lo hice de manera foliar. Según tus conocimientos, ¿cuál sería la forma más efectiva? Y también viéndolo desde el punto de vista económico, porque las aplicaciones vía drench para una nave de las que yo manejo se consumen alrededor de 600 litros de agua. Entonces, el tema de la dosis y de ese volumen de agua, pues también tengo que ver qué es más eficiente para mí desde el punto de vista económico, que me sea más rentable, o cómo funcionaría mejor en este sentido, vía drench o vía foliar. Mira, una de las cosas, primero que todo, nosotros debemos empezar a estar en un estado de conciencia muy despierto y con todo respeto. Nosotros estamos hablando de Bayer, una empresa que nos ha vendido a nosotros la contaminación, pero se están volteando porque ahora ven el negocio en lo que ellos han generado una baja productividad de microorganismos en el suelo. Entonces, en nosotros está empezar a empoderarnos, empezar a ver porque no solamente somos los únicos. Nosotros podemos encontrar otras empresas colombianas, mayoría familiares, que están prestando un servicio familiar. Mira, yo te voy a decir una cosa aquí, pues saliéndome. Primero nosotros arrancamos a sacar la licencia del Bacillus subtilis. Duramos casi
5 años para lograr la licencia. Cuando menos pensamos, nosotros Bayer ya tenía la licencia. Entonces nosotros debemos tener un estado de conciencia, de responsabilidad ciudadana ante nuestros compatriotas y poder salir adelante. Bueno, No, en eso estoy totalmente, en eso estoy totalmente claro, Bernarda, y la verdad, no fue un tema porque yo soy muy patriota y soy de los que apoya primero a la industria nacional, pero fue un tema muy puntual y yo necesitaba resolverlo, entonces fue algo muy expedito que dije, no, tengo que comprarlo ya porque tú y yo hablamos en una oportunidad por WhatsApp, pero no concreté nada aún y estoy lejos, estoy al otro lado del país, pasando el charco incluso, y me queda difícil, entonces tuve que resolver así, inmediato, pero en eso estoy claro, totalmente claro en eso. Eso sí comparto tu idea y te felicito porque ustedes como empresa familiar están llevando adelante unos proyectos que son muy importantes y que tienen que ser muy estimados y muy tomados en cuenta en la agricultura actual. Gracias. Ahora nosotros tenemos un compromiso y es seguir abanderando esta Colombia que realmente es agrícola. Y empezar desde nosotros a irnos visualizando lo que decía Olvar, empezar a unirnos y a generar esas propiedades nuestras. Con la pregunta que tú dices, los microorganismos todos funcionan a través de una fermentación. Entonces tú puedes generarte esa multiplicación de los microorganismos, porque cuando tú hablas de microorganismos, usualmente se habla por hectárea. Entonces, el microorganismo es simplemente el agua es simplemente un vehículo para que ese microorganismo llegue donde tú lo necesitas. Si tú vas a utilizar en una hectárea de piña, por ejemplo, que eso utilizan como 4.000 litros de agua para regar una piñera. Entonces, tú lo que haces es, en esos 4.000 litros, le mejoras las condiciones al microorganismo con la melaza. Porque la melaza es como cuando tú tienes sed en el desierto y te regalan un agua de panela así bien sabrosa, fría, usted lo imagina, pues sudando y que le regalen semejante vaso tan delicioso. Así mismo tú recargas. Asimismo recargan los microorganismos, porque es que esos microorganismos están vivos y ellos tienen que reproducirse cada 16 horas, cada 24 horas, dependiendo del microorganismo, él está multiplicando, se está sacando y muriendo, que ellos después se van a convertir en aminoácidos, nutrientes, minerales para la misma planta, los mismos muertos, son muertos que van a quedar ahí, pero esos muertos dejaron nuevos hijos. Entonces, ahí está que nosotros le demos condiciones y podamos generar esas condiciones. O sea, tú dices son 600 litros y en cada litro yo me estoy gastando 1 litro por 200 litros. Obviamente, y eso lo estás aplicando en un área de 2.000 metros o algo así por la densidad que tienes. Pero el agua es simplemente un vehículo para las plantas, para que tú puedas generar y llegar a más espacios. Por ejemplo, cuando estamos aplicando por arriba, por debajo, pues eso va a requerir mucha más agua. Pero recordemos que es simplemente darle condiciones y mejorar esa forma de aplicación. Ya que tú me dices foliar o edáfico, pues si lo tuyo con plantas, pues hay que mandarlo es edáfico, porque es ahí donde ella alrededor de la raíz, que es con el que más el parnecito, como que con quien más mejor le va, es con las raíces, pues ahí es donde tenemos que ponerle el Bacillus subtilis. Ok, perfecto. O sea que definitivamente mejor hacerlo vía edáfica. Y colócale la melaza, sí, y ya por ahí tú vas generándole condiciones a ese microorganismo que está ahí. Igual tú, por ejemplo, empiezas a ver los microorganismos. Tú puedes coger 200 ml de microorganismos y lo que haces es 200 ml de microorganismo, lo colocas en 10 litros de agua, 500 gramos de melaza, lo dejas ahí hasta el otro día y eso es lo que vas a poner en una tina de 200, es decir, ya tú vas a convertir 1 litro de microorganismos que lo vaciarías en una tina, lo utilizarías en una tina de 5 veces, mejor dicho.
Mejor dicho, ya el comercial ya no está contento conmigo. Pero qué carajo que viva Colombia y los campesinos con tal de que ustedes mantengan allá sudando todo el día, boleando asadón porque no es fácil, pero es importante que nosotros podamos prosperar en una agricultura limpia y responsable. Muchas gracias. Bayer y Monsantos y otras son las que han acabado con la agricultura colombiana. Sí, son varios. Tengo una pregunta. Sí. Tú dices que ustedes manejan unos microorganismos que pues, ayudan a los cultivos, pero pues en la exposición decías que hay pues, unos microorganismos que compiten. Esos que tú dices que son como tres, ¿no se compiten entre ellos mismos también? Mira, es que la competencia existe cuando tenemos limitación en el espacio en la comida. Cuando nosotros empezamos, por ejemplo, nosotros tenemos los microorganismos reducidos en un espacio. ¿En un espacio de qué? En un contenedor, ¿sí? Ahí están los microorganismos. Pero cuando tú los pones en el suelo, por Dios, averigüemos cuántos microorganismos hay en un gramo de suelo. Yo cuando estaba caminando este tema y estaba aquí con los cañeros haciendo pues que por favor que utilizaran los microorganismos para mejorar los residuos de cosecha, llegó un campeón y dijo que la levadura, la Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura de panadería, se iba a acabar con toda la materia orgánica que existía y que se iba a ir cuando el vecino también iba a acabar con la materia orgánica. Por eso es importante que nosotros tengamos los conceptos claros. Cuando tú tienes, por ejemplo, esos productos que venden con mezcla de microorganismos, ahí ellos están en un vecindario y ese vecindario solamente tiene un sustrato para que entre todos coman, mueran, ¿sí? Y de todo lo que ustedes quieran allá adentro. Cuando va a llegar realmente al uso, ¿sí? Usualmente le dicen a uno las fechas. Nosotros no damos más de 6 meses y siempre los tenemos en condiciones de refrigeración y no tenemos productos en stock porque estamos hablando de microorganismos. Te genera una competencia que es lo que tú me estás manifestando. Cuando ellos llegan al suelo, por ejemplo, en un suelo donde hay un sistema radicular escaso, seguramente habrá un patógeno fastidiando la raíz, seguramente habrá una materia orgánica que transformar para que la planta lo pueda asimilar. Llega las Pseudomonas florenses y empieza a descomponer la materia orgánica para soltar el fósforo que requiere. Otra se va y combate la enfermedad que está quitándole el espacio porque es que ellas se alimentan e inhiben el crecimiento de otros patógenos. Entonces, no existe forma de que un microorganismo se genere una competencia a menos que sea limitada el espacio donde se está desarrollando. De resto, eso ahí hay para que cada uno empiece a generar su propia multiplicación, porque es que uno de los que nosotros siempre estamos pensando es, bueno, yo le quito a este porque si no le quito, pues me voy a quedar yo mirando sin comida. No, cada uno es picoteando como la gallina, buscando y escarbando su grano y su lombriz, porque los microorganismos no están para estar en competencia, están para multiplicarse y mantener su especie, como todas las especies que existen en este planeta, que lo único que hacen es resiliencia a través de las diferentes condiciones que se notan. Ya, y otra duda, digamos que yo compro esos microorganismos y yo no lo apliqué directamente al cultivo y no que lo almacené, ¿por cuánto tiempo ellos pueden mantenerse pues vivos ahí? Ahí que tenemos que, siempre damos unas sugerencias de que por lo menos tengan la temperatura debajo de la cama o debajo del lavadero, que depende de dónde están, pues si se van a ir al Sahara, las temperaturas de no van a ser pues la más idónea. Pero si nosotros estamos, por ejemplo, en una temperatura de montaña, debajo de la cama, siempre va a haber un espacio muy cálido o debajo del lavadero. Ahí hay un espacio muy cálido que pueda darle condiciones a mantenerse el microorganismo estable. Cuando tú te demoras mucho en hacer esas aplicaciones, entonces haces la mezcla de la melaza con el microorganismo y lo dejas ahí 24 horas y lo utilizas al siguiente día.
para que ya de esa forma ellos puedan tomarse su agua de panelita bien fría, bien cargadita y generar las resistencias que necesitan para poder mejorar las condiciones que se les venía desgastando en el frasco, en el contenedor. Doña Bernarda, ¿en dónde queda su laboratorio de biocontrol? Nosotros estamos ubicados en Palmira Valle, la ciudad agrícola de Colombia. Allá hay también un banco de semillas o un Sí, laboratorio de semillas. sí, acá está el CIAT, que es el que maneja sí señor, el que maneja las semillas. Bueno. Sí, ellos tienen ahí las semillas. Entonces, nosotros estamos aquí siempre prestos a ampliar la información. Vamos a empezar a compartir. Tengo una pregunta allá, Camilo. Jorge Ganador, desde Bioganadero, felicitaciones tan lindo. Muchas gracias a todos y gracias por permitirse pues este espacio de 9:30. Ya cada uno está esperando pues a estar cómodos para ir a descansar y abrir de nuevo las puertas a un mundo maravilloso que nos permite el agro. Para todos aquellos que necesiten más información, la adquisición de los productos, por el WhatsApp nos escribimos. Voy a bajar esta presentación en PDF. También estamos grabando el video para ponerlo en YouTube y en las diferentes plataformas para compartírselo y que puedan poder refrescar alguna información y podamos ir construyendo desde donde estamos la suma del resultado del país que queremos. Una alimentación más sana y unos campesinos en el agro generando esa responsabilidad para todos. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Y cuándo nos volvemos a ver? Voy a organizar la de los insectos benéficos o también la de materia orgánica, que la de la materia orgánica es todo un proceso bien bonito de utilización de microorganismos y lo que podemos hacer nosotros con los microorganismos. Mire, una de las cosas que les puedo compartir es que ahora hay mucho emprendedor logrando la oportunidad de lo que está sucediendo en el otro lado del mundo, que nos limita a nosotros en lo que nos vendieron de una fertilización vendida. Hay muchos abonos que están alrededor nuestro. Debemos encontrar los abonos que estén más cerca porque el transporte está costosísimo y se impide también el incremento a la utilización de estos beneficios. Recuerden que los residuos de cosecha son importantes para que nosotros los aprovechemos y podamos retornar al suelo el mercado que tomó para volverse a alimentar y volver a generar esa materia orgánica que es la alimentación. Entonces, si ya estamos listos, te voy a enviar el contacto de Henry para que logremos de verdad entre todos irnos uniendo y encontrar una cooperativa, una de las más grandes del mundo, porque yo me enamoré de una cooperativa que tiene el Brasil. Más de 7 millones de cooperados. Y tienen una fábrica de casi más de 3, no sé cuántas hectáreas. Ellos recogen todas sus cosechas y ellos tienen el dominio del precio, porque ellos son los que tienen el mercado. Aquí no sé, cada uno va con... Sí, hay que organizarse, porque es que si usted va con sus cajitas de tomate, pues pasa el otro y el otro, entonces yo le doy tanto, y así no es como debemos tratarlo. ¿Cuántas mil toneladas? Buenas noches. De café estamos perdiendo. Gracias. Solamente quiero agradecer a ustedes como empresa, agradecerle a usted por la conferencia que nos acaba de dar, espectacular. Próximamente, ojalá hablemos de más beneficios que hacen los microorganismos benéficos en el suelo, como son la producción de fitoalexinas, las fitohormonas, ácido indolacético, ácido jasmónico, auxinas, citoquininas, y cantidad de beneficios que hacen estos microorganismos para nuestros cultivos en el suelo. Por eso yo estoy inmensamente convencido de que el futuro de la agricultura está realmente en la agricultura orgánica, en la agricultura limpia. Entonces, por esa razón, yo estoy motivado y los motivo a todos los que estén ahí escuchándome para que sigamos trabajando por una agricultura limpia y sustentable, y además porque en la certificación de los predios en Colombia
el primer paso es buenas prácticas agrícolas y ahí está necesariamente el paso por el trabajo de agricultura limpia y luego pues Global Gap, ¿no? Porque ustedes saben que si hay residualidad de algún agroquímico o algún agroveneno, no hay certificación, no hay exportación, no hay nada. Por eso entonces vamos a seguir trabajando, la felicito a usted, doctora, para que nos sigan motivando con sus conferencias, con sus charlas y sigamos trabajando en pro de una Colombia que sea progresista, que sea de avanzada. Muchas gracias para todos. Claro que sí, Edgar. Y dejemos de decir que es el futuro, es el presente que estamos construyendo al futuro que nosotros queremos. ¿Recuerda el nombre de la cooperativa del Brasil? No, voy a volverla porque la estuve buscando y pues eso fue ahí como 10 años. Ese será un buen modelo a seguir. Es impresionante. Lo que pasa es que nosotros como colombianos debemos volver otra vez a creer en nosotros y dejar ese vicio de que el primero da el que beneficia, el vivo bobo. Antes de que me robe, yo lo robo. No, eso tenemos que dar el cuento que nos vendieron. Sí, no, perdámosle el miedo de verdad, a ser honestos y de obrar de buena fe y de satisfacción individual. Beneficiarnos todos, así es. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, ¿qué otra pregunta tiene el ingeniero Jorge Manador que dice microorganismos? Por favor, es lo único que hemos hablado de microorganismos. Bueno, y si no hay más preguntas, pues bueno, yo creo que ya nos podemos ir a dormir, ¿ok? Quedan pendientes, doctora, queda pendiente pues lo de entomopatógenos para próxima, ¿no, profe? Sí, vamos a ampliar el siguiente, que sería lo de los insectos no deseados con el pool de microorganismos que lo funcionan. Y luego podemos ir estudiando cada microorganismo y ver que los microorganismos son microorganismos eficientes, son muy juiciosos. Ellos donde los pongamos y bajo las condiciones que los pongamos, siempre van a estar trabajando porque van a trabajar en pro de su multiplicación. Entonces, bueno, gracias a todos por estar ahí muy pendientes y hasta las 9, ¿hasta las qué? 9:30. Entonces, hora y media. Yo pensé que Google nos iba a aportar la conversación, pero no, fue muy amplio. Ya, hasta ahí a veces erramos en que pensamos en que nos van a quitar y hay que darle la oportunidad para generar esa abundancia. Entonces, gracias, Bernarda. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, muchas bendiciones y buen camino. Bendiciones, feliz noche y a la orden para todos también. Claro, vamos a organizarnos para que entreguemos toda la información. Vale la pena hacer el ejercicio de organizar. Muchas gracias, feliz noche a todos. Bendiciones, claro, sí. Vamos a hacerlo, hermano, y a unirnos con Henry para lograr, porque ellos ya están andando con la asociación. Esa parte me interesa mucho, porque es que nos volvimos una sociedad individualista y así no podemos salir adelante. No, mira, yo estuve detrás para que lográramos hace 10 años más o menos, o 8, que nos uniéramos los productores de insumos biológicos, porque prácticamente los conozco y todos somos familia y todos somos herederos de esa pasión de los papás nuestros, pero no fuimos capaces, no. Yo le decía, unámonos, porque no, el otro piensa en que los clientes solamente uno, y vea, todos ustedes salieron de una publicidad que se hizo por Facebook, y así hay de emprendedores allá esperando que nosotros podamos contribuir a ese emprendimiento de una agricultura limpia y poder entregar conocimiento que se transforme en vida. Entonces yo sí estoy segura de que sí podemos unirnos y dejar que para todos hay. Sí, muy cierto, sí, señora. Entonces ahí estamos conectados y gracias. Que Dios me la bendiga. Claro que sí, muchas gracias a todos, buenas noches y esperemos pues la siguiente charla. Listo, Bernarda, muchas gracias, feliz noche. Bendiciones, gracias para todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches para todos, que descansen. Bueno, bendiciones, gracias, chao. Igualmente.